Entonces, la clase de hoy día, chicos, está acá se encuentra en el escritorio, ¿cierto? O sea, en la plataforma virtual. En la plataforma virtual, en el curso, en la pestaña clases, ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? Que se encuentra en la unidad 3 la clase estimación puntual e intervalar para la media, que vamos a ver hoy día. A través, ¿cierto?, una estimación puntual y por intervalos para la media poblacional. Entonces la pueden descargar para cuando vayamos viendo la pizarra, ustedes la tengan también, ¿cierto?, en la clase descargada para poder verla, ¿ya? Entonces vamos a abrirla. Ustedes me avisan para que vayamos a la par para poder ir explicando. Ahí la grabación se ha iniciado, entonces estamos ok con la grabación. Está compartiendo pantalla también. Ahí ustedes me avisan. ¿Están todos conmigo acá en la descarga de la clase? Para cuando no se pierdan en la pizarra después. Sí, profe. Ya. Entonces vamos a ver hoy día, ¿cierto? La clase de hoy nos vamos a ver la estimación puntual y por intervalo para la media, ¿ya? Entonces, por tanto, como se ha visto, ¿cierto? En la inferencia estadística, lo que se debe realizar es que a partir de los estadísticos que se obtienen en la muestra, nosotros queremos tener una idea de los valores de los parámetros de la población, ¿ya? Entonces, por tanto, acá se trata de emplear los estadísticos para estimar los parámetros. Entonces, en sí, vamos a ver dos tipos de estimadores. En la inferencia, ¿cierto? Estadística, como lo vimos en la clase pasada, a través, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una población objetivo y a partir de esa población nosotros queremos, ¿cierto?, encontrar una muestra. Y esa muestra van a ser individuos seleccionados al azar, ¿cierto? Y a partir de ellos nosotros vamos a construir, ¿cierto? En este caso, estimadores a través, ¿cierto?, de un intervalo de confianza para generalizar a la población objetivo. Entonces, en esta primera parte, ¿cierto?, en esta parte de la estimación puntual intervalar, vamos a ver dónde viven, ¿cierto?, estos parámetros. Entonces, en sí, ¿cierto?, a través de la estimación puntual se obtiene un valor y ese valor que se obtiene en la estimación puntual que proviene de la muestra, ¿cierto?, esa va a ser una estimación de nuestro parámetro. En la estimación por intervalos, aquí se obtiene un intervalo de valores. ¿Entre qué valores, cierto?, dentro del cual se estima que bajo cierta probabilidad va a estar nuestro parámetro de interés, ¿ya? Entonces, por tanto, lo que se construye, ¿cierto?, a través de la estimación puntual intervalar son con datos muestrales. Y estos se generalizan hacia la población objetivo que nosotros estamos trabajando. Entonces, por tanto, recordando, ¿cierto?, la distribución muestral de la media muestral, entonces acá, ¿cierto?, nosotros en sí, recordando esta distribución que vimos en la clase pasada, chiquillos, la media, ¿cierto?, la distribución muestral de esta media muestral, necesitamos, ¿cierto?, recordar para que esa distribución es la que también nos va a ayudar a construir un intervalo de confianza donde son la distribución de los valores de las medias muestrales de todas las posibles muestras del mismo tamaño y tomadas de la misma población. Entonces, si sacamos, miren acá el supuesto fundamental, que este supuesto fundamental es importantísimo en la inferencia estadística, es que la muestra, ¿cierto?, nuestros datos deben provenir de una muestra aleatoria. ¿Ya? Entonces, si sacamos muestras aleatorias de tamaño n, ¿cierto?, un tamaño en particular, de una población con media llamada el parámetro de la población, ¿cierto?, la media de la población con la letra griega mu y desviación estándar con la letra griega sigma, entonces la distribución muestral de la media muestral tiene las siguientes propiedades.
Entonces, va a ser que el promedio, ¿cierto?, de todos los valores posibles de las medidas muestrales va a ser igual al parámetro. Es la primera propiedad, ¿cierto?, en la cual esa propiedad se llama la propiedad de ensesgamiento, donde la media muestral X bar es un estimador insesgado de la media poblacional. Quiere decir que la media, ¿cierto?, de la media muestral es igual a la media poblacional, a mu. Y el error estándar de la media muestral, que es la desviación estándar, ¿cierto?, de la media muestral, se llama error estándar. ¿Por qué? Porque considera la desviación estándar de las posibles medias muestrales. Entonces, la desviación estándar poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué nos dice esa propiedad? Que si el error estándar disminuye, si el tamaño de la muestra aumenta. Y inversamente, ¿cierto? Si el error estándar aumenta, el tamaño de la muestra disminuye. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad 3? Es que para cualquier variable, ¿cierto?, aleatoria, que tiene una distribución normal, con media, mu, la media de la población, y desviación estándar de la población, llamada sigma, entonces lo que nos dice es que el promedio, la distribución de la media muestral, va a ser también normal para cualquier tamaño muestral n, ¿ya? Para cualquier tamaño muestral, pequeño, grande, ¿cierto? Si la población original tiene distribución normal, entonces la distribución, ¿cierto?, de la media muestral va a ser también normal. Pero acá la media, ¿cierto?, por la propiedad de ensesgamiento, va a ser la media poblacional, y la desviación estándar de la media muestral va a ser la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad 4? La propiedad 4, ¿cierto?, recordando el teorema del límite central. Este teorema del límite central, ¿qué nos dice? Que cuando nuestra variable, ¿cierto?, nosotros vemos que no se distribuye normal, no tiene semejanza a la distribución normal. ¿Y eso cómo lo podemos ver? A través de un gráfico, ¿cierto? Nosotros podemos, a través de un histograma, ver la forma de nuestros datos. La distribución, ¿qué distribución va teniendo? ¿Es sesgada a la derecha, sesgada a la izquierda, o es aproximadamente simétrica? Si es cierto aproximadamente simétrica, se asemejan nuestros datos a la distribución normal, que la distribución normal, ¿cierto?, toma la forma de la campana de Gauss, es simétrica, acampanada. Y si hay una inclinación, ¿cierto?, muy pronunciada hacia la derecha, ¿cierto?, hay una inclinación hacia valores más grandes o valores más pequeños, ¿cierto?, hacia la izquierda, entonces, ¿qué nos dice este teorema del límite central? Teniendo un tamaño de muestra de 30 y más, entonces la distribución de la media muestral se va a seguir distribuyendo normal, aun cuando nosotros veamos que nuestros datos no se distribuyen normal por el teorema del límite central. Si tenemos datos, ¿cierto?, mayor a 30 datos, de 30 hacia arriba, entonces la media, la distribución de la media muestral se distribuye normal. Eso es lo que nos dice ese teorema. Entonces, por tanto, esquemáticamente, ¿cierto?, cuando tenemos varias muestras aleatorias simples, todas del mismo tamaño, entonces la distribución muestral de la media muestral queda en el centro. La media, ¿cierto?, es una distribución simétrica, y por tanto la desviación estándar se encuentra, ¿cierto?, hacia la derecha, el error estándar, que sería nuestra desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra, y ahí, ¿cierto?, va posicionada. Entonces necesitamos, ¿cierto?, recordar para poder ahora construir el intervalo de confianza para la media de una población. Entonces, acá necesitamos, antes de construir este intervalo de confianza, que es la estimación intervalar, nosotros necesitamos saber la estimación puntual, ¿cierto? Necesitamos primeramente tener un buen estimador puntual de la media poblacional. Y ese estimador puntual de la media poblacional va a ser nuestra media muestral. Entonces, ¿por qué es un buen estimador? Porque la muestra, partimos bajo el supuesto que nuestra muestra es aleatoria.
Entonces, por tanto, ¿cierto? Esa muestra aleatoria va a ser representativa de esa población y ese promedio va a ser calculado a través de esa muestra aleatoria. Entonces, por tanto, el promedio muestral que obtengamos de esta muestra, ¿cierto? Va a ser un buen estimador puntual de la media poblacional, de nuestra población objetivo. Teniendo el estimador puntual, ¿cierto? Nosotros construimos un estimador de intervalo de confianza. Entonces, para la media poblacional. Y este estimador de intervalo de confianza es un intervalo de valores, ¿ya? Y estos valores van a ser calculados a partir de los datos de la muestra. Entonces, teniendo esos datos de la muestra, se van a calcular y se va a confiar en que esos valores, entre esos valores se va a encontrar la media poblacional, que se denota, ¿cierto?, por mu. Y teniendo, ¿cierto?, ¿con qué confianza? Con un nivel de confianza. Entonces, este nivel de confianza es una probabilidad, ¿cierto?, de que el método de estimación nos dé un intervalo de confianza que contiene al parámetro, en este caso la media, ¿ya? Entonces, por tanto, ese nivel de confianza nosotros vamos a tener, ¿cierto?, en este caso la media poblacional. Entonces, para ello, ¿cierto?, vamos a abrir la pizarra para explicar también ese esquema que viene a continuación. Voy a instalar la tableta. Entonces, el nivel de confianza, el nivel de confianza el nivel de confianza también se denota como 1 menos alfa, ¿ya? 1 menos alfa. Así se denota el nivel de confianza. Esta va a ser una probabilidad, ¿ya? Ese cálculo va a ser una probabilidad. Entonces, lo que nos dice este esquema, ¿cierto? El esquema que se ve, se aprecia más abajo. El esquema nos dice que para construir un intervalo de confianza para la media, usamos la distribución de la media muestral, ¿cierto? Y la distribución de la media muestral se distribuye normal. Entonces, esta distribución normal la ocupamos cuando tenemos un intervalo de confianza para la media de una población, pero con desviación estándar conocida en la población. O sea, nosotros vamos a conocer este parámetro. Este parámetro va a ser conocido, ¿cierto?, que es la desviación estándar en la población. Entonces ahí, ¿cierto?, teniendo ese parámetro conocido, nosotros usamos esta distribución de la media muestral que es normal, se distribuye normal. Entonces lo que nos dice es que aproximadamente 95% de los valores estarán a 1,96 desviaciones estándar. ¿Cómo llegamos a construir, ¿cierto?, a saber que a partir de ese 95% de los valores, porque acá en el esquema, ¿cierto?, 95% representa la confianza, 1 menos alfa. Eso representa este 95% en este esquema. Entonces, por tanto, ¿cómo llegamos nosotros o por qué en los libros aparece lo que se muestra en esta figura? ¿Cierto? Aparece en el centro el promedio poblacional, ¿cierto?, que es simétrica. La distribución es simétrica. En el lado izquierdo, ¿cierto?, aparece la media y se le resta, ¿cierto?, 2 veces, o sea, se aproxima 1,96 a 2, entonces menos 2 veces la desviación estándar de la media muestral. Y en el lado derecho, ¿cierto?, la media se le suma
2 veces, ¿cierto? 1,96 y desviaciones estándar. Entonces, por tanto, la desviación estándar de la media muestral. Pero ¿de dónde aparece este 2? ¿Por qué los libros, ¿cierto? Lo toman como 2, ¿cierto? Porque proviene a través de 1,96. ¿Cómo llegamos a ese valor? A encontrar ese valor. Nosotros, ¿cierto? Cuando ustedes realizaron la prueba el otro día, se recuerdan que a través de un valor, ¿cierto? Encontrábamos nosotros el valor de una variable, de la variable en bruto, ¿cierto? A través de un percentil. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Con un nivel de confianza de, lo que nos está diciendo ese esquema, con un nivel de confianza de 0,95, con un 95% de confianza, que en sí, ¿cierto? De esta forma se representa el nivel de confianza es igual a 0,95. Entonces lo que nosotros andamos encontrando en la forma, ¿cierto? En el intervalo de confianza, ese 2 o ese 1,96 representa, ¿cierto? El valor de z de alfa medios, o también representa de z de 1 menos alfa medios. De esas dos formas, en algunos libros ustedes pueden encontrar con esta dirección. Al encontrarla con esta dirección, uno busca en la tabla, ¿cierto? Con dirección hacia la derecha. Tabla con dirección hacia la derecha. ¿Qué quiere decir hacia la derecha? ¿Cierto? Que las probabilidades acumuladas son mayores, ¿ya? Son mayores con dirección hacia la derecha. Y este valor que nosotros andamos encontrando acá se busca en la tabla de la distribución normal, pero con dirección hacia la izquierda. Con dirección hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué me dirán ustedes? Porque los valores, ¿cierto?, de las probabilidades son bajos. Acá son pequeños. Acá nos va a dar un valor pequeño y aquí nos va a dar un valor alto, mayor a 0,50. Y aquí nos va a dar un valor menor a 0,50. Por tanto, se buscan en la tabla, ¿cierto?, en la tabla de la derecha, y este se busca en la tabla de la izquierda. Ambos valores nos va a dar el mismo valor, ¿ya? Y ahí nosotros lo vamos a comprobar. ¿Qué es lo que nos dice, cierto? Alfa medios nos dice que debemos llegar hasta alfa medios y también debemos llegar a 1 menos alfa medios. Entonces acá para ello debemos reemplazar, o sea, debemos despejar alfa. ¿Cuánto sería alfa? ¿Cuánto sería alfa, chiquillos? Si nosotros despejamos esta incógnita. Esta es nuestra incógnita. ¿Cuánto nos quedaría alfa? 1 menos 0,95, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda entonces alfa? Nos queda de 0,05, ¿ya? Y alfa medios lo dividimos en 2, ¿cierto? 0,05 dividido en 2 es 0,025. 0,025 y 1 menos alfa medios es 1 menos esta dirección, ¿cierto? 1 menos 0,025, que sería 0,975. Entonces ahora, ¿dónde? ¿Alguna duda de esto, chiquillos? ¿Se entendió? ¿Se ha ido comprendiendo? Sí, profe. Ya, ¿dónde encontramos este valor? En la tabla con dirección hacia la derecha. Entonces, nos vamos a la tabla de la derecha. Esa tabla ustedes las tienen en tablas estadísticas. En tablas estadísticas. Vamos a abrirla y también abren la de la izquierda. ¿Ya? También abren la de la izquierda. La izquierda es la tabla de distribución normal y vamos a abrir la de la derecha también, ¿cierto?
que en la derecha la unidad 2, tablas estadísticas, la tabla 3. Entonces en esas tablas, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a copar la 3, que es la normal, hacia la derecha, y también vamos a ver, ¿cierto? Hoy día la distribución T de Student, que es la tabla 4. Vamos también a verla hoy día, a encontrar, ¿cierto? Los cuantiles de la T de Student. Tabla 3 y la tabla 4, que viene a continuación. Entonces vamos con la 3. Dice que es 0,025. Entonces nosotros buscamos acá dónde está el 0,025. Vemos acá que está acá, ¿cierto? 0,025 y nos da justito 1,96. 1,96. En la tabla nos vamos, ¿cierto?, a la pizarra y encontramos el valor 1,96. Entonces acá vamos a colocarle Z de 0,025 y ahí nos da un valor de 1,96. Y acá sería Z de 0,975 y acá lo encontramos, ¿dónde? Lo encontramos en la tabla a la izquierda, ¿ya? Y en la tabla de la izquierda lo buscamos ese 0,975, lo buscamos acá en la tabla de la izquierda, 0,975 y quedaría, ¿cierto?, en 1,96, o sea, el mismo valor, nos da exactamente el mismo valor. Por eso es que los libros, ¿cierto?, colocan algunos con la dirección izquierda, otros lo colocan con la dirección derecha, pero ambos van a dar el mismo valor. Entonces cualquiera de los dos que ustedes coloquen, ¿cierto?, cualquiera de las dos direcciones para construir, para saber a cuántas desviaciones estándar va a estar de la media el valor, entonces nosotros vamos a calcularlo, ¿cierto?, a través de este percentil de la distribución normal 0,1. ¿Ya, chiquillos? Entonces, eso es lo que nos explica ese esquema que se aprecia ahí. Entonces, por tanto, la forma general del intervalo de confianza para la media de una población con desviación estándar conocida, ¿cierto?, en la población, el intervalo de confianza es 1 menos alfa. Esa es la confianza. 1 menos alfa por 100%. O sea, una confianza por 100%, ¿cierto? En este caso de arriba, es 95%, ¿cierto? Y 1 menos alfa, 0,95. Entonces, por tanto, ¿quién lo construye? Está constituido a través del estimador puntual de la media poblacional, que es la media muestral, ¿ya? Más menos el valor, ¿cierto?, del percentil de la distribución normal 0,1 y multiplicada por la desviación estándar, ¿cierto?, de la media muestral. Y eso es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Entonces, a partir de ese intervalo de confianza, de esa estimación intervalar, es que nosotros, ¿cierto?, aquí vamos a abrir más diapos. Ahí vamos a abrir más diapos. Acá. Entonces, lo que nos dice a partir de ese intervalo de confianza que lo construimos nosotros, ¿cierto?, de 1 menos alfa por 100%, ¿para quién? Para la media poblacional, ¿cierto? Eso es igual a la media muestral, que es el estimador puntual, más menos, ¿cierto?, z, más menos z de 1 menos alfa medios o alfa medios, ahí también puede ser, multiplicado por sigma partido por raíz cuadrada de n. Ojo que acá, ¿cierto?, no es 1 menos alfa medios partido por 2. No es esto. No es 1 menos alfa dividido en 2. Eso no está bien.
es 1, ¿cierto? Menos el valor que está hacia la derecha, alfa medios. Entonces, por tanto, ese valor se encuentra en la izquierda. Ay, lo borré. Lo borré. Entonces acá es, vamos a agregar el lápiz que se me había ocultado. Intervalo de confianza de 1 menos alfa. La forma general, vamos a anotarlo primero. La forma general, 1 menos alfa por 100% para la media. Y eso es igual a X barra, que es el estimador puntual, más menos Z, ¿cierto? El valor, 1 menos alfa medios por sigma, que es la desviación estándar, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, a partir de este intervalo de confianza, nosotros también, chiquillos de acá, rescatamos el margen de error. Entonces, el margen de error en un intervalo de confianza, el margen de error en un intervalo de confianza, es denotado, ¿cierto? Con la letra E, el margen de error, y ¿quién lo compone? Es el valor del percentil de la distribución multiplicado por la desviación estándar, en este caso de la media muestral. Entonces es Z, ¿cierto? De 1 menos alfa medios multiplicado por la desviación estándar de la media muestral. Ese es el margen de error. Margen de error en un intervalo de confianza, acá con distribución normal. Porque después va a venir otra distribución, ¿cierto? Que se va a llamar la t-de-student y ahí va a aparecer otro valor, ¿cierto? Entonces, por tanto, vamos a... También a través del intervalo se encuentra la amplitud. Entonces, por tanto, la amplitud en un intervalo, de confianza para distribución normal, es, ¿cierto?, la amplitud, que sería 2 veces el margen de error. 2 veces el margen de error. Entonces ahí nosotros calculamos la amplitud del intervalo. Entonces el margen de error sería 2 veces el valor del percentil de 1 menos alfa medios por sigma sobre la raíz cuadrada de n. ¿Ya? Esa es la amplitud del intervalo en un intervalo de confianza. Y después en cada distribución, ahí se reemplaza por la distribución, ¿cierto?, que estemos nosotros trabajando. ¿Ya? Entonces, para poder, ¿cierto?, construirlo, para poder tener esta información, necesitamos, ¿cierto?, que los datos provengan de una muestra aleatoria, de una población normal. Y si provienen, ¿cierto?, de cualquier otra población, que nosotros veamos que hay un sesgo muy pronunciado hacia la derecha o izquierda, o tiene distribución uniforme, pero si nuestro tamaño de muestra es mayor a 30 por el teorema del límite central, entonces nosotros nos respaldamos que la media, ¿cierto?, la distribución muestral de la media muestral es normal. Entonces podemos seguir utilizando esa distribución. Entonces vamos a revisar acá los dos primeros, ¿cierto?, niveles de confianza, y vamos a escribir, a encontrar el valor de Z a través, ¿cierto?, de esos niveles de confianza. El valor de Z, el valor, ¿cierto?, que va a acompañar a nuestra desviación estándar para la construcción del intervalo. Entonces nos piden que calculemos con una confianza de 0,80, ¿ya? O con una confianza de 80%,
y de 90%, de 95% de confianza, de 98% de confianza, de 99% de confianza y de 99,9% de confianza. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros necesitamos ver, ¿cierto? Necesitamos ver el nivel de confianza para encontrar el percentil. Entonces vamos a hacer los dos primeros porque este ya lo hicimos, ¿cierto? ¿Cuánto era el valor de Z con 95% de confianza que lo acabamos de realizar? ¿Cuánto era, chiquillos? ¿Cuánto es el valor? Lo hicimos en la pizarra. ¿Cuánto era el valor? De 1,96. ¿Ya? De 1,96. Con una confianza de 0,95, ¿cierto? Despejando y encontrando después en la tabla, llegamos a que el valor, ¿cierto? De Z es 1,96. Y ese valor es el que va a acompañar a mi desviación estándar cuando nosotros tengamos que construir un intervalo de confianza de 95% de confianza. ¿Ya? Entonces vamos a hacer en la pizarra el del 80% de confianza, el primero. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que realizar? El primero, ¿cierto? Con una confianza de 1 menos alfa de 0,80, una confianza de 0,80, entonces debemos llegar nosotros a encontrar el valor de Z de 1 menos alfa medios, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué valor hay? Necesitamos encontrar, despejar alfa. ¿Cuánto es el valor de alfa? ¿Cuánto es el valor de alfa, chiquillos? ¿1 menos 0,80, profesora? Exacto. ¿Cuánto nos daría? 0,20. Muy bien, ¿cierto? Es 0,20. Luego tenemos que dividirlo en 2. Alfa medios. ¿Cuánto sería alfa medios? 0,20 dividido en 2. ¿Cuánto sería eso? ¿0,1? 0,10. Perfecto. ¿Y 1 menos alfa medios? 1 menos esta dirección. 1 menos 0,10. 1,90. 0,90, ¿cierto? 0,90. 0,90. Entonces lo que nosotros debemos encontrar en la tabla, ¿cierto? Esta dirección, ¿para qué tabla tendríamos que buscar 0,90? ¿La tabla izquierda o la tabla derecha? La de la derecha, profe. 0,90. 1 menos alfa medios. Hacia la derecha. Hacia la izquierda, profe. Hacia la izquierda, muy bien, ¿ya? Muy bien, hacia la izquierda. Entonces, ahí buscamos en la tabla hacia la izquierda. En la derecha buscaríamos el 0,10, ¿cierto? Ese valor en la derecha. Y si lo encontramos en la izquierda, buscamos con el 0,90. Ambos nos van a dar lo mismo. Nos van a dar el mismo valor, ¿ya? Entonces lo buscamos en la izquierda, en la tabla normal izquierda, y buscamos el 0,90. ¿Dónde está el 0,90? El 0,90, ¿dónde lo encontramos acá? Dentro de la tabla. ¿Cuál sería? Ah, acá, ¿cierto? Encontramos 0,90 y encontramos uno que está casi y otro que se pasa un poco, ¿cierto? Entonces, entre estos dos valores, ¿cierto? Este está al límite y este no estamos pasando. Entonces, entre esos dos valores tenemos que encontrar un promedio. Y ese promedio viene dado por el valor 1,28 más 1,29, ¿cierto? Dividido en 2. ¿Cuánto nos da entonces el valor de Z? ¿Cuánto nos da el valor de Z?
1,28 más 1,29 dividido en 2. ¿Cuánto nos daría? $1,285. 85. Sí. Exacto, ¿cierto? Llegamos a ese valor. Entonces, ahora vamos a calcular. Ya encontramos el primero, para un 80% de confianza, entonces, ¿a cuántas desviaciones se va a encontrar el intervalo? A 1,285 desviaciones estándar de la media, ¿ya? Entonces, con 90% de confianza, ¿a cuántas desviaciones estará? Lo mismo, 1 menos alfa igual a 0,90. Ahí debemos llegar también, ¿cierto?, a z de 1 menos alfa medios. Entonces acá debemos despejar alfa. ¿Cuánto nos quedaría alfa? Alfa sería 1,010. 1 menos 0,90 sería Sí, pues, 0,10. sí. 0,10, ¿cierto? El alfa lo pasamos para el otro lado y el 0,90 lo pasamos para el otro lado restando, ¿cierto? El alfa medios, ¿cuánto nos quedaría alfa medios? 0,10 dividido en 2. Sería 0,5. 0,05, ¿cierto? 0,05 y 1 menos alfa medios, 1 menos alfa medios sería de 0,95. perfecto, 0,95. Entonces acá lo que nosotros debemos encontrar en la tabla, 1 menos alfa medio, está en la tabla izquierda, ¿cierto? De 0,95. Entonces nos vamos a buscarlo. ¿Cuánto vamos a encontrar ese valor de z con el valor de 0,95? Entonces lo buscamos está por acá, ¿cierto? 0,9495 y 0,9505. O sea, en este estamos al límite y en este me paso un poquito. Entonces tenemos que encontrar el promedio entre esos dos valores, ¿cierto? 1,64 más 1,65 dividido en 2. ¿Cuánto nos daría entonces z? $1,645. Muy Creo. bien, sí, 1,645. Muy bien. Entonces, con un 90% de confianza, ¿cierto? Se va a encontrar a 1,645 desviaciones estándar de la media. Ese valor es el que va a acompañar en nuestro intervalo de confianza a nuestra desviación estándar. Entonces, por tanto, muy bien, vamos ahora a desarrollar un ejemplo. En los otros ustedes se quedan de tarea, ¿cierto? En los otros intervalos, del 98%, del 99% y del 99% de confianza, ustedes hacen el cálculo, ¿ya? Entonces, el ejemplo de intervalo de confianza para la media de una población con desviación estándar conocida en la población. Entonces, nos dicen ahí, suponga que una máquina de bebidas está calibrada de tal manera que la cantidad de líquido entregado es aproximadamente normal con desviación estándar 0,15 decilitros. Y ahí nos dicen una nota que un decilitro es 0,1 litro. De acuerdo a esta información, nos dice calcule un intervalo de 95% de confianza para la media de la cantidad de líquido entregado
basado en una muestra aleatoria de 36 vasos con promedio de 2,25 decilitros. Entonces acá en esta parte, ¿cierto? Debemos construir un intervalo de confianza basándonos en la información proporcionada. Entonces, vamos a construirlo. Entonces nos piden un intervalo de confianza, ¿cierto? En el ejemplo, en la letra A, un intervalo de confianza de 95%, ¿cierto? De 95% para la media. ¿Entre qué valores va a vivir la media de la cantidad de líquido? Entonces necesitamos el promedio muestral, ¿cierto? Necesitamos la distribución, el valor del valor del percentil en la distribución normal 0,1. 1 menos alfa medios multiplicado por, necesitamos la desviación estándar poblacional y también necesitamos el tamaño de la muestra. Entonces, veamos cada uno de los elementos antes de reemplazarlo. ¿Cuál sería el promedio muestral? ¿Cuál sería entonces el promedio muestral? ¿Cuál es la estimación puntual que nos entregan en la información? Ese promedio muestral, recordar que proviene a través de una muestra, ¿cierto? Proviene a través de una muestra. ¿Cuál sería ese promedio muestral que nos entregan acá? No importa que se equivoquen. ¿Cuál creen ustedes que es el promedio que entregan ahí? 2,25 decilitros. 2,25, ¿cierto? Ese promedio proviene a través de esa muestra. Entonces, a través de esa muestra viene un promedio muestral de 2,25 decilitros. Muy bien. Ahí tenemos, ¿cierto? El primer elemento, la estimación puntual. Esa es la estimación puntual de mi media poblacional. 2,25 decilitros. Este valor del percentil de la distribución normal 0,1, ¿cuál sería? Para un 95% de confianza, lo calculamos delante del primero, ¿cierto? ¿Cuál sería? Era 1,96. Lo calculamos, ¿cierto? Delante. 1,96. También necesitamos la desviación estándar de la población, ¿cierto? ¿Cuánto sería la desviación estándar de la población? ¿Cuánto nos dicen ahí? ¿Cuál sería la desviación estándar de la población? Dice que la cantidad de líquido entregado es aproximadamente normal, ¿cierto? Con desviación estándar sigma. Y sigma, ¿cierto? Es la desviación estándar en la población. Entonces, la desviación estándar, si es aproximadamente normal, ya nos están dando acá el parámetro. Entonces, esta desviación estándar de 0,15 decilitros proviene de la población. Entonces, por tanto, es conocida en la población. 0,15 decilitros. Entonces, ahí lo reemplazamos, sería 0,15. Y N, ¿cuánto sería el tamaño de la muestra que nos entregan ahí en el ejercicio? ¿Cuánto sería el tamaño de la muestra? ¿Nos hablan de una muestra aleatoria? ¿Nos hablan de una muestra aleatoria? ¿De cuánto es la muestra que nosotros necesitamos ahí? Son 36 vasos. 36, muy bien. Entonces, por tanto, el N que se está trabajando son 36 vasos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora lo construyo, ¿cierto? Ahora ya empiezo a calcularlo. En la siguiente diapo lo vamos a calcular. Tenemos todos los elementos, por tanto, ¿cierto? Ahí reemplazamos solamente. Intervalo de confianza de 95% para la media, y eso es igual a 2,25, que es la estimación puntual, más menos 1,96
por la desviación estándar, que sería 0,15 sobre la raíz cuadrada de 36. Entonces, por tanto, ahí calculamos 2,25 más menos el margen de error. Calculemos el margen de error. ¿Cuánto nos da este margen de error? El margen de error del intervalo de confianza. ¿Cuánto nos da? 1,96 multiplicado por 0,15, ¿cierto? Dividido en 6, la raíz cuadrada de 36. ¿Cuánto nos queda el margen de error? A ver si llegamos a lo mismo. A mí me da 0,049. Perfecto, correcto. 0,049 es el margen de error. Entonces, por tanto, ¿cómo lo construimos? En el lado inferior sería la estimación puntual 2,25 menos el margen de error 0,049, y en la parte superior, ¿cierto? Sería la estimación puntual 2,25 más 0,049. ¿Cuánto nos queda entonces en el intervalo inferior? 2,25 menos 0,049. 2,201. Perfecto. 2,201 a 2,25 más 0,049. 2,299. Perfecto, ¿cierto? Entonces la interpretación, por tanto, ¿cierto? La media de la cantidad de líquido, la media de la cantidad de líquido se encuentra en el intervalo, 2,201 a 2,299 decilitros con un 95% de confianza. Con esa confianza nosotros decimos que la media poblacional se encuentra, ¿cierto?, entre esos dos valores. ¿Ya? ¿Estamos claros con la letra A? ¿Alguna duda de la letra A? ¿Alguna parte se perdieron? ¿O estamos claros? Yo al menos no, profe. Ya. ¿Al menos no entendiste nada o al menos entendiste? No, al menos no tengo ninguna duda. Ah, ya. Ya. Si alguien quedó con alguna duda, me dice y lo volvemos a repetir algún punto que no hayan entendido. ¿Ya? Entonces, no. Lo importante es que la clase la hagamos entre todos. ¿Ya? La letra B nos pregunta, ¿un intervalo de 90% de confianza será más ancho o más angosto que el calculado en la parte A? Antes de justificar y dar la respuesta, ¿qué creen ustedes? ¿Qué el intervalo al calcularlo será más ancho o será más angosto? El de 90% de confianza. Yo creo que va a ser más ancho, pero a lo mejor estoy mal. Sí, es más angosto, ¿ya? Entonces vamos a ver por qué. Debemos calcular a medida que va disminuyendo la confianza,
el intervalo se va haciendo cada vez más angosto. A medida que aumenta la confianza, el intervalo se va haciendo cada vez más ancho, ya más amplio. Y eso, ¿cómo lo vemos? Con la amplitud del intervalo. Con eso justificamos. Entonces vamos a calcular el intervalo de confianza de 90%. La letra B, ¿cierto? El intervalo de confianza de 90% para la media. Entonces ahí, ¿cierto? Sería el promedio, que sería 2,25, ¿cierto? El promedio muestral. Son los mismos datos. ¿Qué nos va a cambiar acá? El valor de Z, ¿cierto? El valor de Z, ¿cuánto nos da con 90% de confianza? Que lo calculamos, ¿cierto? En la 90% de confianza, ¿cuánto nos daba el valor de Z? 1,645. 1,645. Entonces, por tanto, ahí lo reemplazamos, entonces, ese valor, 1,645. 45. Ahora, ¿Aló, profe? ¿se escucha bien? Ahí sí, delante no. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Ahora? Sí, profe. ¿Ahora me escuchan bien? Ya, Sí. gracias. Sí, Ya, entonces, ya, ahí cuando se me corte, que ha tenido problema el Teams en estos días. Cuando se me corte, ustedes me dicen que no me escuchan nada, nada, nada. Ya, entonces ahí reemplazamos, que sería la raíz cuadrada de 36, ¿cierto? Que sería 6. Le vamos a colocar el tiro, ¿cierto? El 6. Entonces, por tanto, nos calculamos 2,25 más menos ahora el margen de error. ¿Cuál sería el margen de error de este intervalo de confianza? ¿Cuánto sería el margen de error, chiquillos? Cero coma cero cuatro. 0,041, ¿cierto? Es que es más largo el número. 0,041. Vamos a cortarle los tres primeros. 0,041, 125, lo dejamos en los tres primeros. 0,041. Entonces, ese margen de error, luego vamos a terminarlo, ¿cierto? Vamos a terminarlo y en la parte del intervalo inferior, ¿cuánto nos quedaría? 2,25, 2,25 menos 0,041, que sería el margen de error, ¿cierto? Nos quedaría en el lado inferior 2,209 a 2,25 más 0,041, que sería 2,291. 2,291. Entonces vamos a interpretarlo antes de justificar, ¿cierto? Si es más ancho o más angosto, vamos a interpretarlo. Por tanto, la media de la cantidad de líquido, la media de la cantidad de líquido se encuentra en el intervalo, ¿cierto? Se encuentra en el intervalo 2,209
y 2,291 decilitros con un 90% de confianza. Con un 90% de confianza. Entonces ahora vamos a justificar. Nos dice que justifiquemos si es más ancho o más angosto. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros justificar? Con la amplitud del intervalo. La amplitud para el primer caso, ¿cierto? 2 veces el margen de error. Y para el caso con 95% de confianza, ¿cuánto nos daba el margen de error? Para 95% de confianza, ¿cuánto era el margen de error que nos daba? ¿Se recuerdan? ¿Cuánto era el margen de error para 95% de confianza? Con 95% de confianza el margen de error era de 0,049, ¿cierto? 0,049, el valor del percentil de la distribución normal 0,1 por la desviación estándar. Entonces, 0,049. Ese es el margen de error. Entonces, por tanto, la amplitud de ese intervalo, ¿de cuánto va a ser? Con 95% de confianza. ¿0,098? Muy bien, 0,098, esa va a ser la amplitud, ¿cierto? Con 95% de confianza, para ese ejemplo. Luego, la amplitud para 90% de confianza, para 90 con 90% de confianza. ¿Cuánto nos daba el margen de error con esta amplitud en este ejercicio? ¿Cuánto nos da? 0,041. Muy bien, 0,041. Entonces, por tanto, la amplitud, ¿cuánto nos quedaría? 2 por 0,041, ¿cierto? Y eso, ¿cuánta amplitud nos quedaría? De 0,082. Entonces, eso nos queda con 90% de confianza. Entonces, ¿qué pasa con el intervalo de 90%? ¿Será cada vez más angosto, más ancho que el calculado en la parte A? Más angosto. Más angosto, ¿cierto? Por tanto, el intervalo con 90% de confianza, es más angosto, que el de 95% de confianza. ¿Ya? Y de esa forma, entonces ustedes lo justifican. ¿Ya? ¿Se entendió la letra B, chiquillos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Vamos con la letra C. Dice, ¿qué tamaño de muestra necesitaría si quisiera obtener un margen de error para un intervalo de 95% de confianza, sea 0,02? O sea, ahí nos dan un margen de error y nos hablan a través de un intervalo de confianza si quiere obtener también un tamaño de muestra. Nosotros sabemos que el margen de error contiene al tamaño de muestra, ¿cierto? Entonces necesitamos despejar. Entonces acá, ¿qué vamos a despejar? El tamaño de muestra a partir del margen de error. Entonces el margen de error, la letra C, nos dice que es igual a ¿cuánto? Al valor del percentil en la distribución normal 0,1, 1 menos alfa medios, multiplicado por sigma dividido en la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, esta es nuestra incógnita ahora. Multiplicamos cruzado, ¿cierto? Nos quedaría el margen de error
por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra es igual al valor del percentil de la distribución normal 0,1, 1 menos alfa medios, multiplicado por la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, ¿qué andamos despejando de acá? El tamaño de la muestra, ¿cierto? La raíz de n es igual a ¿cuánto? Al valor, nos queda en el numerador, del percentil de la distribución normal 0,1 multiplicado por la desviación estándar y sobre ¿quién? El margen de error se está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. ¿Ya? Entonces, por tanto, no quiero la raíz de n, yo quiero el n, el tamaño de muestra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos elevar al cuadrado a ambos lados, ¿cierto? Entonces, por tanto, quedaría n igual a el valor del percentil, 1 menos alfa medios, por la desviación estándar, sobre el margen de error, y todo eso elevado al cuadrado. Y ahí se obtiene el tamaño de muestra. Con ello obtengo el tamaño muestral. Entonces, ¿cuánto nos daría con el ejemplo que nos están pidiendo desarrollar? Nos dicen, nos hablan de un margen de error de 0,02 a través de un intervalo de confianza de 95%. Tenemos todo, ¿cierto? Entonces ahí reemplazamos en ese tamaño de muestra, ¿cierto? Nos da un valor de z. Para 95% de confianza, ¿cuánto era el valor de z? ¿Cuánto era este valor? Con 95% de confianza, que lo hemos calculado hartas veces, lo hicimos en la letra A recién. ¿Cuánto nos da este valor? El percentil en la distribución normal estándar, 0,1, chiquillos. Dime, ¿cuánto es? ¿Era 1,96 o no? Muy bien, 1,96. perfecto, muy bien. 1,96 lo multiplicamos por la desviación estándar. ¿Cuánto nos dicen que es la desviación estándar poblacional? ¿Cuánto era la desviación estándar poblacional? ¿De cuántos decilitros era la desviación estándar poblacional? La cantidad de líquido se distribuía normal con desviación estándar ¿de cuánto? 0,15, ¿cierto? Por 0,15, y eso lo dividimos en el margen de error que nos dicen que sea de 0,02. 0,02. Entonces, por tanto, eso lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría entonces el tamaño de la muestra? ¿A qué tamaño de muestra llegan, chiquillos? Calcúlenlo. ¿216,09? Sí, muy bien. 216,09. Entonces nosotros, como es una muestra, necesitamos un número entero. Lo aproximamos a 217 entonces vasos. Vamos a necesitar 217 vasos. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo llevamos, terminamos al C. ¿Alguna duda con el C? ¿Quedó claro el C, chiquillos? Sí, profe, quedó claro. Ya. Sí, profe. Gracias. Cuando nosotros, ¿cierto? Estábamos calculando el tamaño muestral, ¿cierto? Y ustedes pueden obtener el tamaño otra vez teniendo el margen de error, ¿cierto? Teniendo una referencia de la desviación estándar poblacional. Si no tuviesen referencia de esta desviación estándar, la pueden reemplazar por 0,5, también un valor hipotético.
también la pueden reemplazar, pero ustedes necesitan, ¿qué pasa en el caso cuando tienen la población finita? Ustedes conocen en una población objetivo. Un ejemplo, ustedes necesitan hacer su proyecto de tesis, por decirle un ejemplo. Y en su proyecto de tesis ustedes necesitan ir y tener información de su población objetivo. Y la población objetivo de ustedes es un colegio en particular. Ustedes quieren información, recabar información acerca de los estudiantes de un colegio o de 2 o 3 colegios de la zona urbana de Talca, por decirles un ejemplo. Entonces ustedes necesitan un tamaño de muestra, pero ustedes saben la totalidad de esos alumnos. Saben que existen, un ejemplo, 180 alumnos en esos colegios, en la totalidad. Entonces, si tienen su población objetivo, que son 180, y si por alguna razón con esta fórmula, ¿cierto?, les da 300, por decirles un ejemplo, les da 300 su tamaño de muestra, pero ustedes saben que en esos 3 colegios hay 180. ¿Qué debemos aplicar entonces? Debemos aplicar un factor que se llama el factor de corrección para población finita. ¿Qué nos dice este factor? Es que cuando nosotros conocemos el tamaño de la población, ya sabemos que es finita, ¿cierto? Sabemos que es conocida. Nosotros sabemos este tamaño poblacional, lo conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a extraer aleatoriamente de una muestra más grande que la población? No podemos. Entonces ahí se ocupa este factor de corrección para población finita, ¿ya? Entonces, un ejemplo, si nosotros nos dio por X motivo, haciendo nuestra investigación, un N de 300, ¿cierto? Que es un N que calculamos con una población infinita, al desconocerla, pero nosotros sabemos que nosotros la conocemos. Sabemos cuánto es nuestro N mayúscula, nuestra población objetivo, que es 180. ¿Cómo tendríamos que entonces calcularla? Aplicando este factor de corrección. Este número que le estoy dando es hipotético, solamente hipotético, es para, ¿cierto?, poder ocupar esta fórmula. Entonces, un ejemplo, ¿cómo tendríamos, ¿cierto?, que ocuparla? La vamos a ocupar acá en la pizarra, ¿cierto? Si por X motivo van a ese colegio y ustedes saben que 300 es una muestra en la cual el colegio excedemos nuestra población. ¿Cómo vamos a elegir aleatoriamente algo que excede nuestra población? Ahí aplicamos el N corregido, que sería el tamaño de muestra sobre 1 más el tamaño de muestra que nos dio para población infinita desconocida. Y ahí, ¿cierto?, aplicamos el factor de corrección, sabiendo ahora nuestro tamaño de la población. Entonces, siguiendo con el ejemplo de los 300, si nos dio un ejemplo 300, pero nosotros sabemos que en esa población objetiva hay 180, máximo 180, no tenemos más. Entonces ahí aplicamos el factor de corrección, que sería 300 lo que nos dio en la muestra, más 1 más 300 sobre 180. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto nos quedaría ahí? ¿Cuánto queda, chiquillos? No entiendo para qué sirve. ¿Cuánto? No, le estoy diciendo que no entiendo para qué sirve esto. Ah, ya. ¿Para qué sirve el N corregido? Cuando nosotros Sí. tenemos un tamaño de muestra, cuando se tiene un tamaño de muestra, ¿cierto? Cuando se tiene un tamaño de muestra, con la fórmula anterior, un tamaño de muestra, ¿cierto?, con población desconocida, cuando se tiene un tamaño de muestra con población desconocida, y nosotros tenemos ese tamaño.
Y el cálculo que nosotros tuvimos era el anterior, ¿cierto? Un ejemplo con esa fórmula. Si nosotros quisiéramos con un nivel de confianza de 95% y tenemos una referencia poblacional de 0,15, un ejemplo, y trabajamos con un margen de error de 2% o 3%, nos va a dar un tamaño de muestra como el que nos dio aquí, ¿cierto? Pero si lo llevamos a personas, que es lo que nosotros debemos trabajar, ¿cierto? En nuestra investigación, en el proyecto de tesis, cuando queremos recabar información de alumnos, quizás de ciertos colegios. Entonces, acá nos va a dar un número. Si este número hipotético, yo les digo, fuera 300, pero nosotros sabemos que nuestra población es máximo 180. Esa es nuestra población, no tenemos más. ¿Cómo vamos a encontrar ya. 300? ¿Sí? ¿Cómo vamos a encontrar 300 si eso es lo máximo que podemos encontrar? Ahí tenemos que aplicar esta fórmula del n corregido. N con corrección para población finita. ¿Ya? Y ahí reemplazamos el n que nos dio, el tamaño de muestra que nos dio con la fórmula para población desconocida, y lo reemplazamos. Y ahí reemplazamos la población finita que nosotros sabemos que existe. ¿Se entendió ahora? Sí, profesora, el 300 es el que nos da en el cálculo anterior solamente por cálculo matemático y el 180 sería la realidad que nosotros tenemos. Exacto. Y es como para arreglar. Ya. Ahora sí, Exacto. muchas gracias. Por eso se llama el n corregido. El n corregido, que es con corrección para población finita. Entonces ahí nos va a dar aquí un valor menor, ¿cierto? Nos va a dar ¿cuánto? ¿Lo calcularon? Este valor hipotético. 112,5. Sí, 112,30 y algo, ¿no? 300 dividido... 112,36. No, 112,5. 300 dividido en 180 más 1, 2,67 en el denominador. 300 dividido en 2,67, 112,36 me da a mí. Ya, pero lo aproximamos ahí a 113. Ahí tendríamos que recabar ¿cuántos alumnos? 113 alumnos. Ahora sí, ¿cierto? 113 de 180. Ahí sacamos una muestra aleatoria de 113 alumnos de este colegio que tiene 180 alumnos. ¿Me entienden? Ahora sí es eso posible de realizar. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O alguna duda? ¿Persiste la duda? Yo al menos entendí, pero no sé los demás. ¿Tú entendiste o no entendiste? No te escuché, disculpa. Que sí entendí. Ah, ya. Disculpa que no te había escuchado bien. Ya. Entonces, cualquier duda, ustedes me vuelven a decir que lo repita, ¿ya? Que lo vuelva a repetir. Cualquier duda, no se vayan quedando con la duda, ¿ya? Entonces, también nosotros vamos a construir un intervalo de confianza para la media de una población con desviación estándar desconocida en la población. O sea, acá, cuando nosotros desconocemos la desviación estándar, es que desconocemos sigma, o sea, la desviación estándar en nuestra población. Que en ese caso nosotros debemos estimar sigma, la desviación estándar poblacional, la tenemos que estimar con la desviación estándar de la muestra, ¿ya? Y esa desviación estándar, se recuerdan que nosotros la denotamos con letra S, la desviación estándar muestral, con la letra S, ¿ya? Pero cuando ocurre eso, no podemos nosotros usar la distribución normal. Debemos recurrir a otra distribución que se llama la distribución T de student, ¿ya? T de student. Esa distribución trabaja con la desviación estándar de la muestra, que es la estimación de la desviación estándar, ¿cierto? Poblacional. Entonces, por tanto, el intervalo de confianza para
¿cierto?, la media con desviación estándar desconocida en la población, ahora nosotros ¿con qué la estimamos? Con la desviación estándar de la muestra. Entonces, por tanto, queda construido de la misma forma que el anterior. O sea, necesitamos el estimador puntual, que sería el promedio muestral más menos, ahora acá cambia el valor de la distribución, donde ¿quién va a ser t de 1 menos alfa medios con n menos 1 grado de libertad? Eso indica que es el percentil apropiado de la distribución t de student. ¿Con cuántos grados de libertad? Con n menos 1 grado de libertad. Esos grados de libertad que tiene la t de student, chiquillos, es el denominador de la varianza muestral, ¿ya? ¿Cómo era el cálculo de la varianza muestral? ¿Se recuerdan? ¿Cómo era el cálculo que nosotros hacíamos de la varianza muestral? Recordando, repasando la unidad 1, ¿cierto? La varianza muestral, necesitamos la varianza para obtener la desviación estándar, ¿cierto? Era la sumatoria de cada valor, le restamos su promedio muestral, lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Y lo dividíamos por el tamaño de muestra menos una observación. Estos son los grados de libertad que tiene la t de student, el denominador de la varianza muestral. Entonces, por tanto, ¿quién es la desviación estándar muestral? La raíz cuadrada de la varianza muestral. Entonces, ahí vive la t de student. Esos grados de libertad vive con el tamaño de muestra menos una observación, que es el denominador de la varianza muestral. Entonces, por tanto, esa distribución nosotros la vamos a trabajar en la tabla 4. La tabla 4 vamos a encontrar ahí, ¿cierto?, los valores del percentil de la distribución t de student con n-1 grado de libertad, ¿ya? Entonces, por tanto, para poder trabajar esta distribución t de student, se basa en el supuesto que nuestros datos provienen de una distribución normal, ¿ya? Entonces, provienen de una muestra aleatoria, ¿ya? Al provenir de una muestra aleatoria de una población con distribución normal, ¿qué pasaría, cierto? En el caso cuando la muestra es grande y nosotros vemos que la distribución de nuestros datos presenta sesgos, valores extremos, si el tamaño de la muestra es grande, podemos, a través del teorema del límite central, nosotros podemos, ¿cierto?, seguir diciendo que la distribución de la media se distribuye normalmente. Entonces, por tanto, ese es un supuesto primordial que se debe ocupar para la distribución t de student. La distribución t de student es, ¿cierto?, no es tan robusta frente a la falta de normalidad. Ya entonces necesita que nuestros datos ojalá no presenten valores extremos, ¿cierto? Y puedan también distribuirse normalmente, o sea, tienen más semejanza a la distribución normal. Esta es una distribución simétrica, ¿cierto? La vamos a ver en las pruebas de hipótesis, la vamos a conocer. Tiene las colas pesadas, ¿cierto? Es simétrica. Cada vez cuando el tamaño de muestra se va aumentando, si el tamaño de muestra aumenta, los grados de libertad aumentan. Entonces, entre más grados de libertad tiene la t de student, más se asemeja a la forma de la campana de la distribución normal estándar, ¿ya? Y el margen de error de esta distribución, ¿cierto? El margen de error, vamos a escribirlo en la pizarra, al igual que el anterior, ahí sí. El intervalo de confianza de 1 menos alfa por 100% por 100% para la media poblacional, ahora con desviación estándar desconocida, es el promedio muestral más menos, acá va a ir, ¿cierto?, el valor de la t de student con 1 menos alfa medios o alfa medios en la dirección derecha, ¿cierto?, con n-1 grado de libertad
multiplicado por la desviación estándar de la muestra dividido en la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, el margen de error del intervalo de confianza construido para la distribución t de student es el valor de la t de student, ¿cierto? El valor que vamos a tener a través de ese percentil, 1 menos alfa medios o alfa medios con n menos 1 grado de libertad multiplicado por la desviación estándar muestral sobre la raíz del tamaño de la muestra. Ese es el margen de error. Y la amplitud es 2 veces el margen de error. Entonces, en este caso va a ser 2 veces la t de student multiplicado por, ¿cierto? 2 veces el valor que vamos a tener a través, ¿cierto?, del percentil 1 menos alfa medios con n menos 1 grado de libertad por la desviación estándar muestral sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, vamos, ¿cierto?, a encontrarla y vamos a realizar un ejemplo, un ejercicio con la t de student. Se toma una muestra aleatoria simple de 10 baterías y se obtienen las siguientes duraciones en meses. Ahí aparecen, ¿cierto?, 33, 34, y aparecen la duración, ¿cierto?, el tiempo de duración, 33 meses, 34 meses, 26 meses de cada uno de las baterías. Entonces nos dice, encuentre un intervalo de confianza del 90% para la duración media de ese modelo de batería. Entonces, ¿cómo tendríamos que realizarlo acá? ¿Cómo tendríamos que realizarlo? ¿Con qué distribución? ¿Con la distribución normal o con la distribución t de student? ¿Cómo tenemos que desarrollarlo? ¿Con qué distribución, chiquillos? Con la t de student, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí no aparece ninguna desviación estándar poblacional, ¿cierto? Aquí nos hablan solamente de una muestra aleatoria. Entonces, a través de esa muestra, nosotros, ¿qué vamos a encontrar? La estimación de la desviación estándar poblacional, que es la desviación estándar de la muestra. Entonces, acá debemos construir este intervalo de confianza con la t de student. Ya, entonces la vamos a construir. Vamos a irnos a la pizarra, ¿cierto? Y vamos a construir la t de student. El intervalo de, ¿con cuánta confianza? Un intervalo de confianza del 90%, ¿cierto, chiquillos? Del 90% para la media de la duración de la batería en meses. Entonces, por tanto, eso está constituido con el promedio muestral. Necesitamos del promedio muestral más menos el valor de la t de student. Tenemos la tabla con dirección hacia la derecha, ¿cierto? Vamos a calcularlo con alfa medios. La tabla 4 está en dirección hacia la derecha y con n-1 grado de libertad por la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, antes de calcular el promedio y antes de que calculen la desviación estándar, vamos a encontrar el valor a través del percentil de la distribución t de student, el valor de t del estadístico, ¿cierto? A través con alfa medios y con cuántos grados de libertad, con n-1 grado de libertad. Entonces, por tanto, nos dicen que es de 90% de confianza. ¿Cómo lo encontrábamos? 1 menos alfa era 0,90. ¿Cuánto nos va a dar entonces alfa?
alfa nos va a dar 1 menos 0,90. Eso sería 0,10. Alfa medios, ¿cuánto nos va a dar alfa medio entonces? 0,010 dividido en 2, que sería 0,05. ¿Ya? Entonces, por tanto, acá lo que nosotros vamos a encontrar es bajo el percentil 5, ¿cierto? ¿Con cuántos grados de libertad? Con 9 grados de libertad. Tenemos 10 baterías, ¿cierto? 10 menos 1, 9. Ese valor es el que tenemos que encontrar en la tabla y lo vamos a encontrar en la tabla hacia la derecha. Alfa medios. Esa es la tabla 4 que nosotros tenemos. Y la tabla 4 la buscamos en la tabla 4 que aparece acá. La tabla 4, acá, tablas estadísticas, ahí. Ahí está la distribución normal, ¿cierto? Y acá abajo aparece la distribución T. Entonces, ¿con cuántos grados de libertad? Aquí aparecen en cada fila, aparecen los grados de libertad. B indica n-1. Este B corta indica los grados de libertad que tiene esta dirección. Alfa, ¿cierto? Indica que está hacia la derecha. 1 menos alfa indica que está hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces estos son los valores que encontramos en dirección hacia la derecha, los valores acumulados. Entonces, por tanto, encontramos con 0,05, ¿cierto? 0,05 y ¿con cuántos grados de libertad? Con 9 grados de libertad. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Con cuántos grados de libertad? Se me olvidó el cálculo que hicimos. 0,05, ¿cierto? Y con 9 grados de libertad. 0,05 y 9 grados de libertad. Entonces ahí en la tabla lo buscamos. En la tabla lo buscamos. 0,05 con 9 grados de libertad acá. Entonces, aquí lo encontramos, ¿cierto? Aquí encontramos este valor, 0,05, el valor de alfa medios que está en cada columna. Nosotros encontramos el valor de alfa medios y en cada fila encontramos los grados de libertad, n-1. Entonces acá, ¿cierto? Sería 0,05 y 1,833. Sería con 9 grados de libertad, 1,833. ¿Quedó claro cómo encontramos el valor en la TDStudent? Sí, profe. ¿Y se puede buscar valor hacia la izquierda? Sí, en la tabla hacia la izquierda se las voy a dejar, se las voy a pasar el viernes. Se la dejé para la materia de la prueba de hipótesis. También tenemos una tabla para la izquierda, pero nos va a dar el mismo, sí, nos va a dar el mismo valor, 1,833. Sí, el valor para la izquierda, el valor para la derecha, vamos a llegar a 1,833. ¿Ya? Entonces ahí lo reemplazamos, va, a la pizarra. Me fui para otro lado. La pizarra, y ahí lo encontramos que sería 1,833. 1,833. Entonces lo reemplazamos ahora. Ahora ustedes me van a decir cuánto es el promedio y cuánto es. ¿Tienen esa calculadora que ingresa los datos y les aparece los estadísticos muestrales al tiro? Esa negrita, la científica, la más básica. ¿La tienen? Sí, profe. Ya, ingresen los datos y calculen el promedio muestral y la desviación estándar muestral. ¿Cuánto les da para ver si les da lo mismo que a mí?
van a llegar a que el promedio muestral es de... ¿Saben ingresar los datos, cierto? A la calculadora. ¿Se acuerdan de cómo los tenían que ir ingresando? Tenían que irlo ingresando a la memoria y después les calculaba los estadísticos muestrales con el shift, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Van a llegar a un promedio de 32,44 meses, ¿cierto? Y una desviación estándar de 4,61 meses. Desviación estándar muestral de 4,61. El N que nosotros vamos a tener es de 10, ¿cierto? Es de 10 baterías. Y ahí entonces reemplazamos. En la siguiente diapo vamos a reemplazar el intervalo de confianza del 90% para la media, ¿cierto? Eso es igual a el promedio, que sería 32,44 más menos el percentil de la distribución T-de-Student, ¿cierto? 1,833 multiplicado por la desviación estándar por 4,61 dividido en la raíz cuadrada de 10. La raíz cuadrada de 10. Entonces ahí vamos a llegar a 32,44, que es la estimación puntual, ¿cierto?, de nuestra media poblacional, más o menos el margen de error, y el margen de error va a ser de 2,672. Ese valor va a tomar el margen de error en la T-de-Student, y el intervalo inferior va a ser 32,44, va a dar 32,44 menos 2,672, que es 29,768, a el intervalo superior, que sería 32,44 más 2,672, 35,112. 35,112. Entonces, por tanto, la media de la duración, de las baterías, se encuentra en el intervalo, 29,768, ¿cierto? Y 35,112 meses, con un 90% de confianza. Con un 90% de confianza. ¿Se entendió la T-de-Student? ¿Cuándo se ocupa la T-de-Student? ¿Cuándo se ocupa la normal? ¿Ya? ¿Se fue comprendiendo eso? Porque ahí viene, ¿cierto?, los ejercicios que yo les dejé en la plataforma para que ahora los trabajen autónomamente en esta hora y media, ¿cierto? Yo los voy a acompañar por el chat hasta las 17:50, ¿ya? Y hay cualquier duda de la guía que les dejé en la plataforma, comiéncenla a hacer, vayan desarrollándola como trabajo autónomo y ustedes me van consultando. Cualquier duda, ¿cierto? Si tienen dudas de qué distribución, cuál de las dos ocupan en cada ejercicio, ¿cierto? Ustedes me van consultando. Si tengo dudas, profe, ¿cuál ocupo? Y ahí, ¿cierto? Ustedes la piensan un poco, y ahí cuando ustedes digan, ya no sé cuál, ahí yo les digo, ustedes deben ocupar esta distribución, ¿ya? Pero ahí ustedes analicen con lo que hemos visto ahora
qué distribución tenemos que ocupar en cada ejercicio, la normal o la T de estudio, ¿ya? Vayan ejercitando eso en esta hora y media, ¿ya? Y nos quedamos por Teams hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chiquillos? Antes de cerrar por Teams, antes que queden trabajando solitos. No, profe. Ya. Cualquier duda que ustedes tengan, me la comunican por el chat. ¿Ya? Ustedes a medida que vayan estudiando, vayan ahí ustedes ejercitando, pero vayan soltando las manos, no se dejen estar, ¿ya? Porque la próxima semana vamos a ver prueba de hipótesis para media, entonces ya la próxima clase, el 14, es la prueba. Entonces vayan desarrollando los ejercicios en esta hora autónoma y me van consultando cualquier duda. Ya no dejen todo para última hora, ¿ya? Porque claro, todo viene de la mano, ¿cierto? Pero en sí son pruebas distintas que se debe ocupar en cada caso, ¿ya? Entonces, ahí ustedes cualquier duda me consultan, ¿ya? Cuídense mucho, muy buen fin de semana, chiquillos. Profe, Sí, Profesora, yo tenía ¿esta clase se va a subir al LMS o no? sí, están todas Ya. subidas. La de la Ya. clase pasada también la subí, Sí, o no la encuentran, sí, sí, no, esa también, grabación sí, sí, pero preguntaba por esta grabación de ahora. sí, por Ah, ya. supuesto. Grabé, ¿cierto? No me digas que no Sí, grabé. sí, 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 no, grabé. sí, había grabado. Ah, ya, ya. Uy, como que se me fue el alma, como que se me fue así el... quedé así como dije, ¿cómo no iba a grabar la clase? Sí, la grabé. Ya, Ya, menos profe, mal, que esté muy bien. qué alivio. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Cualquier duda, voy a estar con ustedes a través del chat. Chao, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Ustedes también. Chao.